Imagínate que estás por la calle caminando, pensando en tus cosas, en tus preocupaciones y de la nada, ¡zas!, aparece un pensamiento desagradable, de esos que tú no quisieras realmente tener, incómodos, de temas, de alguna situación, incluso alguna imagen horrible que no hubieras querido que ni siquiera pase por tu cabeza, y eso te molesta o te genera algún tipo de angustia o ansiedad. Voy a estar hablando sobre los pensamientos intrusivos y qué tan frecuente aparecen en nosotros. Lánzate despacio, aunque sea para empezar. Levántate. Hay que partir de la idea de que cuando hablamos de un pensamiento intrusivo, no es que estamos hablando de un pensamiento que otra persona lo ha puesto en mí. No significa que yo creo que hay alguien que me ha metido alguna idea desde afuera, sino que yo sé que este pensamiento ha sido generado por mí. Me queda clarísimo eso. Ese es uno de los criterios súper importantes para poder definir un pensamiento intrusivo. Lo generé yo, pero cuando apareció es un pensamiento desagradable. Es un pensamiento que no me gustaría tener. No es que yo lo busqué, no es que yo busqué pensar en algo desagradable, algo que no me gusta, pero que en el fondo lo quería pensar por alguna necesidad o por algún interés o curiosidad. No, es un pensamiento que no lo quería tener en mi cabeza y apareció. Y ese pensamiento intrusivo me puede generar distintas emociones y nos va a generar distintos sentimientos porque nosotros también le damos ciertos significados al por qué apareció ese pensamiento. Y aquí es donde aparece el problema. Muchas veces nosotros, las personas en general, podemos creer que tenemos el control del 100% de nuestros pensamientos. Es como que no puede ocurrir o aparecer un pensamiento en nuestra mente si es que no ha sido probado por nosotros. Y esa idea no es real. O sea, nosotros podemos controlar muchos pensamientos en general. Yo, si ahorita se me ocurre pensar en una hamburguesa, qué rico, voy a pensar en la hamburguesa. Y voy a pensar en esto, voy a pensar en lo otro, y pueden ser pensamientos agradables, como que también pueden ser pensamientos desagradables voluntarios, que yo controlo. Pero también hay un porcentaje mínimo de pensamientos que yo no tengo control y que aparecen en el día a día. Y que en la gran mayoría de veces aparecen, los escucho, pero casi no les doy importancia y se van. Pero cuando nosotros creemos que tenemos el control del 100% de nuestros pensamientos, aparecen los problemas. ¿Por qué? Por dos razones particulares. Porque si yo creo que en verdad decido el 100% de todos mis pensamientos y aparece un pensamiento negativo o malo, lo primero que voy a pensar es: yo deseé ese pensamiento, yo quise que aparezca ese pensamiento, y si es un pensamiento desagradable, horrible, feo, me voy a sentir culpable, me voy a sentir muy mal por haberlo tenido. Yo quiero darte una idea importante que te puede ayudar a encontrar un poco más de calma. No podemos controlar, como bien te menciono, todos nuestros pensamientos. Es más, si yo en este momento te digo, por favor, no vayas a pensar lo que te voy a decir, haz el esfuerzo para no pensarlo. Vamos, concéntrate, ahí viene, no lo vayas a pensar, no pienses en una pelota roja. ¡Plin! El pensamiento apareció. Es muy difícil controlar, es muy difícil evitar ciertos pensamientos. Es como que hay justamente una paradoja que mencionan de una persona que le dicen: ya, ándate a la esquina de la cocina y no regreses hasta que dejes de pensar en tal cosa. Imagínate, hasta que dejes de pensar en el elefante, no regreses. Entonces la persona se va a la esquina y dice: ya, no quiero pensar en el elefante, no quiero pensar en el elefante, tengo que regresar, no quiero pensar en el... Y sigues pensando en el elefante. Mientras más te esfuerzas en no pensar en algo, la misma ansiedad abre una puerta más grande de pensamientos intrusivos. Y terminas pensando más en ese pensamiento. Mientras más te esfuerzas en no tener un pensamiento intrusivo, más va a aparecer, porque no tenemos control del 100% de nuestros pensamientos. Y ahí es donde aparece esta ansiedad. Y el típico pensamiento intrusivo consiste en tres tipos o tres formas que suelen aparecer. Los que son sexuales, y especialmente sexuales con componentes desagradables para ti. No es que vas a tener pensamientos sexuales súper placenteros, esos no van a ser intrusivos, sino van a ser pensamientos sexuales que no quisieras tener. Ahí aparecen pensamientos, por ejemplo, de incesto o pensamientos con agresión de por medio. Y ahí viene el segundo tipo de pensamientos intrusivos son los pensamientos agresivos, de violencia, pero de violencia de los que no quisieras tener. Ojo.
Y por último están los pensamientos religiosos. Para aquellas personas mucho más ligadas a la religión, a cualquier religión, van a aparecer pensamientos de blasfemia, pensamientos que van en contra de lo que ellos o ellas quieren pensar o tener, y por eso mismo van a aparecer con mayor fuerza. Parece un trabalenguas, pero es real, aparece. Todos tenemos pensamientos intrusos y aquellas personas que se esfuerzan por no tenerlos, los tienen con mayor frecuencia. Y la pregunta que uno se puede hacer es: ¿eso está mal, Franco? Si yo tengo un pensamiento desagradable que no lo quise tener, de agresión sexual, de blasfemia, ¿significa que soy una mala persona? No, no eres una mala persona. Las personas en general tenemos de vez en cuando pensamientos intrusivos, especialmente si no son voluntarios. Significa que no los deseas tener y no se van a hacer realidad. Sin embargo, si nosotros enganchamos con la idea de que puedo controlarlos y no deben aparecer, porque si no soy una mala persona, si no va a ocurrir algo malo, empieza a generarme más ansiedad, y esta ansiedad va a segregar, vamos a generar adrenalina, y eso va a hacer que fluya más pensamientos intrusivos y nos empecemos a llenar la cabeza de muchas más ideas que nos generan más miedo, más nervios, más ansiedad. Y en casos más extremos se pueden generar algunas dificultades en la salud mental muy ligadas, por ejemplo, al trastorno obsesivo compulsivo, del que estoy hablando en un siguiente video. En todo caso, si tú sientes que estás viviendo, que estás pasando un mal momento porque aparecen estos pensamientos intrusivos y no los dejas pasar, entonces sí te recomiendo que busques ayuda, que busques conversar con algún profesional que te ayude a entender dos criterios muy importantes. Primero, los pensamientos intrusivos no son voluntarios, no los deseas tener. Por eso es que sufres, por eso es que la pasas mal. Entonces no te convierten en una buena o mala persona por tenerlos. Y segundo, no se van a hacer realidad. Porque si no, imagínate la cantidad de pensamientos negativos que una persona puede tener y que muchas personas pueden tener, y no por eso significa que las cosas terminan haciéndose realidad o no. Por último, mientras menos caso le haces a un pensamiento intrusivo, un pensamiento desagradable, más probabilidades de que desaparezca en el menor tiempo posible. Te mando un fuerte abrazo. Encuentra en ti misma tu propia verdad.